Hola, ¿a que no te duermes? Recién he empezado a seguir tu canal y la verdad me ha parecido muy bueno. Hoy quiero compartir una de tantas experiencias o sucesos paranormales que me han ocurrido en el transcurso de mi vida. La historia que les comparto el día de hoy sucedió en el año de 1997 en mi ciudad natal, Bucaramanga, Colombia. Por recomendación de un amigo entré a trabajar en una empresa de telecomunicaciones, la cual hoy en día ya no existe. En esa época apenas estaban empezando a usarse los celulares y la verdad eran algo costosos en sus inicios, y lo más usado para comunicarse en ese entonces era a través del Viper, el cual consistía en llamar a una empresa que prestaba el servicio y a través de un código asignado a cada usuario se le enviaba el mensaje que se requería en su momento. Estos mensajes eran instantáneos. Yo llegaba a reemplazar a una de las chicas que terminaban su contrato. Ella me dio la formación explicándome cómo se debía contestar y el sistema que se usaba. La verdad me pareció muy fácil y bastante interesante. Allí se hacían 3 turnos, ya que el servicio era 24 horas al día, los 365 días del año. El primer turno iniciaba a las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. El segundo de 2 de la tarde a 10 de la noche y el último era de 10 de la noche a 6 de la mañana. El popular turno 3, así lo llamábamos. La empresa se encontraba ubicada en una casa antigua, muy pero muy grande. Era de 2 plantas. En el primer piso estaba lo que era recepción, ventas y servicio de mantenimiento, la cocina súper amplia y un patio muy grande. En la planta 2 se encontraba gerencia y toda la parte administrativa, contabilidad, control de calidad y demás departamentos. Además de sala Viper, que siempre se encontraba con la puerta cerrada para evitar el ruido que se generaba en cada llamada. Mi primer semana tuve que hacer el turno de 2 a 10. Justamente en mi primer día de trabajo me pasó algo extraño. Todos los teleoperadores teníamos un descanso de 30 minutos, el cual se realizaba dependiendo de la cantidad de llamadas que hubiesen. A eso de las 6:30 de la tarde me tocó mi turno de descanso. Ya el personal administrativo había salido. Así que al bajar a la cocina y tomar los alimentos con el fin de retomar energía y continuar con el resto del turno, me encontraba sentado absolutamente solo en un silencio sepulcral. Y de repente siento como alguien me susurra al oído. Sentí mucho miedo. Fue una sensación bastante incómoda, pero pensé que tal vez había sido alguno de mis compañeros que me estaba jugando alguna broma. Así que terminé mi tiempo de descanso y subí a continuar con mi labor. Al entrar en la sala Viper, les dije a mis compañeros, el chistoso o chistosa que pensó asustarme no lo logró. En ese momento todos me miraron con cierta incredulidad y me aseguraron que no había sido nadie. Y al final tenían razón, solo se podía descansar de a uno en uno. Me quedé con la zozobra de qué era lo que había escuchado, qué pasó realmente. Al terminar el turno, una de mis compañeras me dice, no te quiero asustar, pero a lo mejor fue la niña. La niña, dije yo. ¿A qué te refieres? Ella me contó que había una leyenda sobre una niña que supuestamente había fallecido allí antes de que existiera la empresa, que era la hija de los dueños de la casa, quien se había ahogado en la piscina. Yo me quedé en shock, porque la verdad si hay algo que me cause miedo son los temas de espectros relacionados con niños. Semanas después me cambiaron el turno al dichoso turno 3, el cual se convirtió en una completa tortura para mí, ya que desde esa noche las cosas que me pasaban eran aún más fuertes. Nuevamente sentía esos susurros al oído, pero sin lograr entender qué me querían decir. En una ocasión me jalaron el pantalón con tanta fuerza que caí al suelo. Muchas veces pensaba que era mi imaginación y trataba de no darle importancia. Era una situación horrible, pero sinceramente necesitaba el empleo. Lo más curioso es que esto solo me pasaba a mí. Los compañeros empezaron a sentir miedo y no querían compartir turno conmigo cuando tenía turno 3. Aclaro que para este turno de la noche solo habían 2 personas, así que muchas veces me quedé absolutamente solo, pues quienes tenían que cubrir el turno se enfermaban antes de iniciar
o muchos fingían y sacaban excusas médicas para no acudir. Al cabo de unos 3 meses llegó a trabajar un chico quien era totalmente escéptico y un poco arrogante, la verdad. Él se burlaba de mí, me decía que eran problemas psicológicos los que yo tenía. Nunca tuve muy buena relación con él. Un fin de semana no había quien cubriera el turno 3 y me pidieron el favor. Yo acepté, pero al ser fin de semana el aumento de llamadas era más fuerte. Así que le dijeron al chico nuevo, al escéptico, y él dijo: claro que estaré dispuesto. Vamos a verificar las mentiras de mi compañero. Cada 3 o 4 meses se hacía un vaciado de mensajes y esto lo realizaba el ingeniero de la empresa, una persona muy seria. Poco hablaba en realidad. Precisamente el fin de semana coincidía con el trabajo que realizaba el ingeniero, así que él llegó tipo 11 de la noche a hacer su trabajo. Mi compañero y yo estábamos muy pero muy saturados de llamadas, así que teníamos que ser más rápidos que nunca. A eso de las 3:15 de la madrugada se calmó la línea telefónica. Mi compañero decide bajar a la cocina a preparar café. Dejó la cafetera funcionando y él subió de nuevo. Como no había mucho trabajo, algo que era súper extraño, mi compañero empezó a hablar del tema de la niña y, como siempre, a burlarse. Yo simplemente le dije que respetara, que con eso no se jugaba, pero él se reía y empezó a decir en voz alta: niña, si estás aquí, manifiéstate, en medio de burlas. No pasaron 5 minutos cuando escuchamos gritar al ingeniero. Salimos corriendo pensando que algo le había pasado, que quizás habían entrado ladrones a la empresa o algo así. Bajamos y el ingeniero estaba en un rincón de su oficina, pálido y lloraba sin parar. Solo decía: la niña, la niña, la he visto. De inmediato quedé paralizado, no podía moverme. Mi compañero, nuevamente burlándose, decide ir a mirar a la cocina y al patio. Al llegar a la cocina se llevó la sorpresa de encontrar regado todo el café. Desde el techo, paredes y suelo, todo, absolutamente todo, estaba lleno de café. Fue la primera vez que lo vi asustado. Él solo decía: no pensé que fuese a pasar nada. Lo lamento. En ese momento se escucharon unos pasitos y al voltear a mirar, ahí estaba ella. Era la niña. Su rostro, la verdad, no se podía distinguir, pues su cabellera negra y larga lo cubría. Traía puesto un vestido blanco resplandeciente, pero se encontraba empapada. Escurría agua de todo su cuerpo. Levantó su manita derecha y con su dedo índice nos señaló hacia el patio, justamente donde se encontraba un árbol. Dio un grito de dolor y se esfumó. Los 3 vimos y escuchamos lo mismo. Las líneas telefónicas empezaron a sonar de una manera exagerada. Subimos corriendo y encontramos el ventilador tirado en medio de la sala y todas las sillas amontonadas. No dejaban de sonar las líneas, todas al tiempo. Al ir contestando no había nadie. Fue el peor turno de mi vida. Al día siguiente se informó al gerente y bueno, al estar presente el ingeniero, por fin me creyeron. Llevaron a un padre para bendecir la empresa, pero sinceramente no se logró los resultados esperados. Fue todo lo contrario. Las manifestaciones se hacían más fuertes, aún siendo de día. En cualquier turno se podía sentir esa presencia. La tía de una de las compañeras sabía mucho sobre temas paranormales y fue a la empresa. Al verme me dijo que la niña solo quería encontrar la luz y que me había elegido a mí para que le ayudara. Eso me puso aún peor. Así que esta señora hizo un ritual que consistía en llevar una veladora y un vaso con agua a las 12 de la noche, justamente debajo del árbol que la niña había señalado, ya que allí era donde había estado la piscina donde ella se ahogó. Realizamos el ritual tal como ella nos lo dijo, y santo remedio, nunca más se volvió a sentir nada. Trabajé durante más de 3 años allí. Ha sido una de las experiencias más fuertes que he tenido, pero también el mejor de todos mis trabajos. Aún después de más de 20 años, lo recuerdo como si hubiese sido ayer.
Espero les haya gustado y estaré dispuesto a compartir otras experiencias. Bendiciones para todos. Hola, me llamo Andrés. Llevo ya 19 años laborando en una escuela primaria como auxiliar de oficios varios en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Tengo una historia que quiero relatar. Pasó en el año 2017 cuando mi director me avisó que llegarían los libros de texto y teníamos que descargar el camión, mis dos compañeros y yo. Se suponía que llegaría a las 5 de la tarde, pero como llovió se retrasó y llegó hasta las 11 de la noche. Ya no lo esperábamos, así que nos fuimos a descansar, pero era urgente que descargáramos los libros ya que los niños los necesitarían al día siguiente, así que nos regresamos. Las escuelas en la noche son misteriosas. Unos dicen eso de la leyenda que eran camposanto antes, pero esto que nos pasó sí nos puso a dudar. Ya casi por terminar de bajar todo, a eso de las 2 de la mañana, andábamos ya cansados y nos queríamos ir. Sin embargo, quisimos terminar esa madrugada. En esto mi compañero Rubén, para hacer más amena la chamba, puso música en el teléfono y así estuvimos un rato hasta que su celular empezó a distorsionarse, algo que nos pareció muy extraño, pero no le dimos importancia. Nos sentamos en un banco a descansar un rato. La escuela tiene un patio muy grande. Ya estando platicando, volteamos los tres y vimos como una especie de niebla empezó a desplazarse hacia un salón. Nos levantamos y fuimos a ver qué era eso, y al llegar al salón no encontramos nada. Luego escuchamos un ruido, como si golpearan a un cristal de la dirección, y salimos a ver. Al acercarnos y encender las luces, vimos una especie de cuernos de chivo asomarse, y nos miramos con sorpresa y mucho miedo. Aún así, permanecimos en el lugar y decidimos investigar. A través de la ventana, vimos lo que parecía una sombra con rebozo esconderse, como si alguien estuviera adentro. Llegó el chofer del camión y le dijimos lo que habíamos visto y se quedó con nosotros. En ese momento llamamos al director, pero no nos respondió. Entonces decidimos abrir el salón de la dirección. Ya adentro, allí se sentía un olor horripilante. Apestaba mucho a drenaje y a algo echado a perder. Empezamos a buscar y escuchamos a una mujer llorar. De verdad lloraba con mucho sentimiento. Allí, al lado de la bandera, estaba una caja de parches de tambor y vimos que esa señora se asomó y le dijimos que saliera porque íbamos a llamar a la policía. Ella simplemente seguía llorando. Por la peste, dos de los que estaban allí se salieron. Solo quedé yo y mi compañero Rubén. Ya vámonos, esto es algo malo. Mírale la cabeza. Tiene cabello largo y en las partes que no tiene se le ve algo negro, dijo mi amigo asustado. Y efectivamente, el cuero cabelludo estaba totalmente negro. Nos hicimos para atrás y decidimos salirnos mejor. Y ya cuando estábamos en la puerta cerrando, esa señora gritó de una forma espeluznante, como cuando matan a un puerco, y se asomó por la ventana. Su rostro era perturbador. No tenía ojos, pero se sentía que nos miraba de una manera penetrante a través de sus cuencas. Ella se quedó parada y la verdad se veía como transparente. En esos instantes puse en el cristal de la ventana un bulto pequeño y desnudo. Era algo parecido a un niño, pero tenía la piel como achicharrada. Vimos que ese ente aventaba vaho en el cristal. Estaba lleno de costras negras y hacía el intento de llorar. De repente, una voz macabra nos dice: ¿qué quieren? ¿Qué buscan aquí? Nosotros salimos corriendo de allí y nos fuimos huyendo de la escuela. Al día siguiente, el director nos llamó a su casa y nos dijo que habían encontrado un ave muy grande, muerto y despedazado en la dirección. Nos hizo un llamado de atención pensando que nosotros éramos los causantes. Le explicamos todo lo sucedido, pero lamentablemente no nos creyó absolutamente nada de lo que vimos. Pensamos que se trataba de alguna bruja o algún ser oscuro. Le juro por mi vida
que lo que les comento fue real. Muchas gracias por leerme. Gracias por escucharme. Y recuerda, si lo sientes a tus pies, está a tu cabeza.